La clase anterior en Ciudadanía estuvimos revisando el origen y evolución del Estado como forma de control social. Realmente estuvimos nosotros denunciando el surgimiento del Estado como tal, el surgimiento de un Estado moderno. Estuvimos viendo el aparecimiento de una nueva clase social, que es la burguesía, y el apartamiento que tiene el Estado de la Iglesia. Realmente el Estado lo definimos como tal y realmente vamos a ir viendo los componentes. Sabemos que el Estado actual se denomina como republicano y tiene una forma de gobierno democrática representativa. Vamos a quedarnos con esta perspectiva. Voy a anotarla para cerrar porque vamos a ver el día de hoy los componentes esenciales de todo Estado. Ya teniendo en cuenta, definiendo qué es Estado, que ya lo hicimos y vimos históricamente un poco este origen, nos vamos a quedar con esta perspectiva. El Estado actual se denomina republicano. Por lo menos nuestros estados. Y este estado republicano tiene una forma de gobierno. Gobierno democrático representativo. Y está mermado, guiado por la idea de los derechos. Es decir, el gobierno no puede irse más allá de los derechos de cada una de las personas como ciudadanos. Pero en general nos quedamos con esta perspectiva. El Estado actual se denomina republicano y este Estado actual tiene un gobierno principalmente democrático representativo. Vamos entonces ya cerrando esta perspectiva a revisar los componentes esenciales de todo Estado. Vamos a ver estos componentes esenciales de todo Estado, que es el tema que nos va a llevar algunas partes. Vamos a ver las Fuerzas Armadas, el derecho, los tribunales de justicia, algunos elementos. Entonces, dentro de esos elementos, en general, son los componentes esenciales de todo Estado, ¿sí? No se olviden tener en cuenta esto. Por lo tanto, vamos a ver algunos de los componentes. El primer componente esencial de todo Estado que vamos a revisar el día de hoy son las Fuerzas Armadas y junto a esta perspectiva el derecho. Vamos con esta perspectiva. ¿Qué aporta a un país las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas? Proteger. La defensa de. Defensa de territorio nacional. La defensa del territorio nacional. Dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas ramas? Aérea, marina, terrestre. Muy bien, aérea, marina y terrestre. Marítima. Ya.
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tuvieron su origen en las luchas por la independencia y la conformación de la República. Es decir, que las Fuerzas Armadas en el Ecuador nacen con la República. Su función junto a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tienen algunas diferencias en sí mismos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero es proteger, en general los dos, es proteger los derechos y libertades y garantías de la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas estarán más encargadas de la consideración limítrofe, de la consideración de control, y la Policía Nacional tiene una función más específica dentro del territorio. Pero ya vamos a ir viendo puntualmente. En general, estas dos, su función, la función primaria, es proteger los derechos, libertades y garantías. Derechos, libertades, garantías de los ciudadanos. Ciudadanos. Avance. Ciudadanos. Bien. Dentro de esta perspectiva, entonces, la misión propiamente de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial en aire, tierra y agua. Por eso las tres divisiones de fuerza terrestre, aérea y marítima. Propiamente ya esa es la función de las dos instituciones. Pero las Fuerzas Armadas del Ecuador, su misión, la misión de las Fuerzas Armadas es directamente la defensa de la soberanía. Ya lo voy a anotar acá abajo, pero nos quedamos ahí, yo ya lo anoto y borro. Si hay alguna duda, inquietud, es sencillo. Los componentes esenciales de todo Estado, el primer componente que vamos a revisar el día de hoy, las Fuerzas Armadas, y conjuntamente a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y vamos a revisar también el derecho. En la primera parte sobre las Fuerzas Armadas, sabemos que hay tres ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Porque las Fuerzas Armadas tienen como misión defender la soberanía tanto en tierra, en agua, como en aire. Por eso terrestre, aérea y marítima. En el Ecuador nacen con la República las Fuerzas Armadas como tal. La función de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Vamos a anotar la misión de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? No se olviden estas siglas que significan Fuerzas Armadas del Ecuador. Estas Fuerzas Armadas tienen una misión. La misión es la defensa todo Estado debe tener Fuerzas Armadas. Debe. No todos tienen, pero por lo general deben tener. Esa de la soberanía. La defensa de la soberanía y la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas están integradas por hombres y mujeres que voluntariamente deciden ser parte de ellas sin discriminación, pero con el cumplimiento de ciertos requisitos. El servicio militar voluntario dura un año.
Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. Por lo tanto, deben sujetarse al poder civil y a la Constitución. No pueden tomar decisiones propias. Las decisiones de las Fuerzas Armadas están en función de los derechos. Entonces, las Fuerzas Armadas deben necesariamente sujetarse al poder civil y a la Constitución. Eso en cuanto a las Fuerzas Armadas. En cuanto a la Policía Nacional, que está dentro de este ámbito de la perspectiva de la defensa, vamos a visualizar a la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución que se creó en 1938. Su máxima autoridad es el presidente de la República. Autoridad máxima. Seguido por el ministro del Interior. Su misión es la protección interna y el mantenimiento del orden público. ¿Se dan cuenta? Esta consideración propia de la Policía Nacional es una consideración más actual. Y tiene como cabeza máxima al presidente de la República. Si nosotros pensamos en la Policía Nacional, creemos que la Policía Nacional siempre tuvo que estar ahí como institución. O sea, estuvieron ahí, pero como institución vemos a la Policía Nacional como parte del Estado. Pero en el Ecuador se crea como institución en 1938. Nace en 1938 y su autoridad máxima es el presidente de la República y en segunda instancia el ministro del Interior. La misión de la Policía Nacional es la protección interna y el mantenimiento del orden público. También así la vigilancia, la investigación criminal, el control del tránsito, el control de las sustancias de cualquier tipo sujetas a fiscalización. Es las misiones de la policía, principalmente esta protección interna en general de cada uno de los ámbitos de los ciudadanos, de lo público. Este componente, vamos nosotros simplemente a preguntarnos por qué es importante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como componente del Estado. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tener Fuerzas Armadas? ¿Por qué es importante tener Policía Nacional? ¿Qué dicen? Sí. Para mantenerle el orden. Ya, pero ¿a qué nos referimos con orden? ¿Qué será, Steven? Orden. ¿A qué nos referimos? Porque todos sabemos, deben mantener el orden, pero, bueno, ya lo planteamos también aquí, pero ¿qué es el orden? ¿Qué será? ¿Por qué será importante?
¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Por qué es importante como componente del Estado? Opinen. ¿Para qué tener fuerzas armadas? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué es necesario tener fuerzas armadas? ¿Qué me dice, señor Llanos? ¿Por qué es importante tener fuerzas armadas? Para defender el país. Para defender de, de las amenazas, digamos. No me queda del todo claro. ¿Por qué es importante? Para mantener el orden. ¿Pero qué orden? Para mantener, qué sé yo, las fronteras. Pero, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque es un componente esencial las Fuerzas Armadas. Bueno, nos vamos a quedar con esa tarea. ¿Por qué es importante las Fuerzas Armadas como componente esencial de todo Estado? Vamos a terminar con el derecho, luego ya les vuelvo a poner esta pregunta. La palabra derecho, ya sabemos, tiene un origen en el latín. Derecho se origina, pongámoslo así, etimológicamente. La etimología de la palabra derecho, etimología, es del latín, de la palabra directum, que significa conforme a la regla o a la ley. Conforme a la ley o a la regla. A la regla. El derecho se inspira en los criterios de justicia que están vigentes en una sociedad y que regulan las relaciones sociales. La idea del derecho es la posibilidad de regular criterios de justicia. El derecho se concreta en las leyes. Se concreta en las leyes. ¿Qué son prácticamente las leyes? Son normas que ordenan la sociedad. Las leyes son normas. Las leyes son normas que ordenan el caos y permiten resolver los conflictos. Normas que ordenan, no voy a poner la palabra caos, pero que ordenan la sociedad. Por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento. Garantizan la convivencia en la sociedad humana de manera pacífica y armónica. Esto lo pensó ya un filósofo francés, Montesquieu, en la época de la Revolución Francesa, que ya sabemos todo, es la gran influencia para el Estado moderno, el Estado republicano, ha sido siempre la Revolución Francesa. Por lo tanto, el derecho etimológicamente, que viene del latín, que significa conforme a la regla, en general, se concreta en las leyes. ¿Qué son las leyes? Son normas que ordenan de forma amplia la sociedad. La Constitución es la ley máxima que rige a un país. Cuando hablamos de derecho, la Constitución es la ley máxima de un país. En ella se concentran los principios fundamentales que norma el sistema de justicia y es la base para la organización de un régimen de derechos en el país. Todo Estado, todo país que se instaure dentro de la perspectiva de un Estado republicano necesariamente tiene una
Constitución, porque la Constitución es donde se enmarcan los derechos básicos de todos los seres humanos. Por ejemplo, poniendo ejemplos de dos constituciones. La Constitución de 1998 establecía que el Ecuador es un Estado de derecho, lo que significa que la ley está por sobre las personas. La Constitución de 2008, en cambio, consagra que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, por lo que los derechos de las personas priman. Por lo tanto, las leyes del sistema de justicia deberían realizar los cambios necesarios para garantizarlo. Dense cuenta, dos constituciones muy cercanas, 1998 y 2008, plantean dos ideas diferentes del derecho, pero en general entendemos en la actualidad que el derecho, ¿a quién le pertenece? A los individuos, a las personas, no a la ley ni al Estado. Vamos a ir cerrando esta perspectiva para no irnos más. Y vamos a ver, el derecho se puede comprender como. El derecho se puede comprender como derecho efectivo o positivo. Derecho efectivo o positivo. Y el derecho subjetivo. El derecho efectivo o positivo son las leyes, normas, reglamentos, resoluciones creados por el Estado para mantener el orden. Aquellas leyes que crea el Estado para mantener el orden. Son normas, leyes, reglamentos, resoluciones que crea el Estado para mantener el orden. En cambio, el derecho subjetivo es la facultad de cada persona de comportarse o no de cierta manera. Esto es del sujeto. Aquí las dos perspectivas. La Constitución de 1998 priorizaba Constitución. Le voy a poner como ejemplo porque si no, ya creo que ahí se creó. El ejemplo de la Constitución de 1998 priorizaba la normativa, el derecho efectivo, sobre el derecho individual, subjetivo. En cambio, la Constitución de 2008 prioriza el derecho del sujeto y el Estado debe garantizar ese derecho subjetivo. En derecho, un Estado de derecho, los conflictos se resuelven a través de juicios, actos administrativos o mediación de conflictos. En todos estos actos se observa el cumplimiento de la ley. El derecho, bueno, se puede comprender como derecho estos dos elementos. No se olviden, seguramente aparecerán en algún momento, así que no se olvide puntualizar lo que estoy diciendo. Y el derecho se clasifica en lo siguiente. En derecho social, es decir, normas que garanticen la convivencia social, normas destinadas a resolver conflictos, sobre todo convivencia social. Derecho privado o civil. Civil o privado. Este derecho rige las relaciones personales o patrimoniales, por ejemplo, los derechos de la familia, de los bienes, de los contratos, sin intervención del Estado. Entonces, en cuanto a las relaciones personales.
No se inmiscuye aquí el Estado. Y finalmente, el derecho público. Derecho público. El derecho público obviamente ordena las relaciones entre los órganos de poder y los individuos. Por ejemplo, el derecho penal, el derecho procesal. La relación entre individuos y los órganos de poder. Bien, realmente hemos visto rápidamente las Fuerzas Armadas, su conformación, su misión, la función conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entonces tienen una función conjunta, la de proteger los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía. La Policía Nacional tiene una misión propia y las Fuerzas Armadas su misión propia. Hemos visto el derecho, que realmente significa conforme a la regla, la norma. Sabemos que la Constitución es la ley máxima que rige un país. No hay norma en un país por encima de la Constitución, a excepción de la Declaración de los Derechos Humanos. Sabemos que el derecho se puede comprender como derecho efectivo y derecho subjetivo, y estos tres clasificaciones, tipos de derecho: social, civil y público. Con eso cerramos esta perspectiva. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien. Su trabajo realmente contestar esta pregunta. Porque es necesario el componente de las Fuerzas Armadas en un país. Sencillamente, con sus propias palabras. Pero no se olvide, si pone para controlar el orden, ¿a qué orden se refiere? ¿A qué se refiere con esta perspectiva? Con eso cerramos.